Ok, mi nombre es Luis Gómez, formo parte del equipo de JPC, Jóvenes por el Cambio. En esta ocasión contamos con un gran ponente y también un gran personaje de la política peruana y de la historia de Perú también de la actualidad. Y bueno, este tema viene a ser el expediente Prado, justamente uno de los gobernantes más controversiales, se podría decir, en la historia de Perú. Y es bueno siempre recordar más ahora cuando vivimos, creo yo, en un contexto complicado, lo que es la realidad nacional y gobernantes quizás no tan idóneos y que quizás el Perú no lo merece. Y es bueno justamente contar con un gran ponente y además su visión política de la actualidad. Así que agradecemos la participación y su tiempo de Víctor Andrés García. Y bueno, agradecerlo, Víctor, por tu participación, por tu presencia y queremos justamente escucharte para también iluminarnos un poco más sobre el expediente Prado y ya luego hacerte unas consultas más sobre los gobiernos actuales que nos están teniendo un poco complicado a nuestra nación. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bien. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Efectivamente, el Perú ha tenido todo tipo de gobernantes y sobre todo gobernantes que no han estado a la altura de las circunstancias en momentos críticos para el Perú. Por ejemplo, en la guerra con Chile. En la guerra con Chile se dio la guerra cuando el presidente del Perú era el general Mariano Ignacio Prado, y el presidente de Chile era el señor Pinto. Lamentablemente eran conocidos y eran amigos. El señor Prado nació en Huánuco. Se le cambió la fecha de nacimiento para no confundirlo con otro medio hermano que tenía, que había nacido meses antes. Nació en la realidad en 1825, aunque en la defunción, en la placa que recuerda su muerte, delante de su tumba habla del año 1826. En realidad, desde la partida de nacimiento, se le trató a Prado como un impostor, o se le calificó como un impostor, o se le llevó a ser un impostor. Y él estudia en Huánuco, se hace sereno de Huánuco, y luego, cuando viene a Lima, se alía a las fuerzas de Castilla y Castilla es un poco su mentor, su auspiciador, su promotor. Ingresa al ejército, siendo sereno, y va ascendiendo allí. Luego es nombrado prefecto por amistades, por Castilla, luego antes por Peset, por Díez Canseco. Es nombrado primero prefecto de Tacna y después prefecto de Moquegua y después prefecto de Arequipa. Cuando es prefecto de Arequipa en 1864, se casa muy bien, se casa con una señora Ugarteche, que era de la alta burguesía arequipeña, y de ahí hay un ascenso social. Luego, él como prefecto de Peset se rebela contra Peset a raíz del Tratado Vivanco-Pareja. Hay que recordar que España estaba buscando dinero y fondos en esta zona de América, no para reconquistar el Perú, como se quiso decir, simplemente para que el Perú pueda cumplir con el pago de la deuda que el Perú contrajo con España a través de la capitulación de Ayacucho en 1824. Entonces España, que no reconocía todavía el gobierno del Perú, quería cobrarle al Perú lo que el Perú había reconocido que le pagaría en la capitulación de Ayacucho y que no se lo había pagado. Entonces, ante eso, la expedición científica española, que en realidad era una expedición de guerra, tomó las Islas Chinchas, que eran unas islas donde entraba el dinero, se vendía el guano, por ahí era como una aduana, digamos, y Peset, el presidente Peset, Juan Peset, quiso, y era un acuerdo, a través del Tratado de Vivanco-Pareja, que fue considerado el que firmó el tratado. Peset lo hizo firmar porque quería ganar tiempo y comprar armamentos. Efectivamente, Peset compró
4 barcos: el Unión, eh, la Independencia, el Huáscar y otro más. Entonces, realmente esos barcos se compraron y llegaron después de Peset, pero se compraron en ese momento, entre ellos el Huáscar, el legendario Huáscar. Bueno, y entonces se levantaron algunos prefectos que manejaban tropa en el norte y en el sur contra el gobierno de Peset por tildarlo de entreguista al haber firmado este tratado con España. Bueno, se levantó Balta en el norte y en el sur se levantó Prado y Díez Canseco en el sur. Eh, Lógicamente, Díez Canseco, Peset renuncia, Díez Canseco es el presidente encargado de la presidencia, pero le ofrecen ser dictador, él no quiere ser dictador, y le ofrecen a Prado ser dictador, él se acepta, entonces Prado asume la presidencia que Peset deja porque Peset era segundo vicepresidente, hay que recordar, Peset había sido primer vicepresidente, Díez Canseco segundo, Peset primero, y el presidente que había sido reemplazado por sus dos vicepresidentes era San Román, que había muerto de lo que se dijo en esa época mal de orina. Entonces, muerto San Román, asumió Díez Canseco, que era el segundo vicepresidente, ante ausencia de Peset, que estaba en Europa. Cuando Peset regresa a Lima, asume la presidencia. Luego vienen las amenazas españolas. Se firma este acuerdo. Se levantan ciertos movimientos políticos en el sur y en el norte. Renuncia Peset. Díez Canseco asume la presidencia. Le ofrecen la dictadura. Él dice que no. Entonces no acepta. Y finalmente Prado acepta ser nombrado dictador y como coronel, era coronel todavía, no era general, acepta la dictadura y la jefatura suprema del Estado para enfrentarse a España. España ataca el Callao el famoso 2 de mayo de 1866 y Prado se convierte pues en una especie de héroe porque había rechazado a los españoles. A pesar de que estuvo muy bien, a muy buen resguardo en el Real Felipe, no salió pues a los malecones, donde sí salió su ministro de guerra, José Gálvez, y se inmoló allí en las baterías que había puesto el gobierno del Perú para contrarrestar a la Armada Española, que con 200 y pico tripulantes, insisto, no pretendía conquistar el Perú, quería siempre darle una lección al Perú por haber querido desconocer un tratado y por no haberle pagado dinero, porque finalmente se fueron sin pagarle absolutamente nada. Pero ya habían dejado las Islas Chinchas cuando viene el combate del 2 de mayo. Entonces Prado se vuelve un presidente en ese momento de un gobierno casi en emergencia, porque había un conflicto con España notorio, y Prado convoca una asamblea constituyente para hacerse presidente constitucional. Ante esto, Pedro Díez Canseco se levanta en Arequipa, Prado va a combatirlo a Arequipa, rodea la ciudad durante unos meses, no lo puede derrotar, y derrotado él, Prado regresa a Lima y renuncia a la presidencia en enero de 1869. Pues bien, pero antes de renunciar, había comprado 2 barcos, el Atahualpa y el Macocapac, 2 ataúdes de hierro, como los llamaron, porque eran 2 pontones en realidad. No eran barcos para navegar en alta mar, eran barcos monitores pequeños que servían para cuidar las bocas de los ríos. No era para navegar. Sin embargo, Prado los compró, en octubre se firmó el contrato, en febrero ya Prado fuera del poder, llegó Alejandro Suiza a Lima para pagarle, se le pagó. Se le había pagado en realidad en octubre, vino a cerrar la operación y este señor Alejandro Suiz se fue a Estados Unidos, se sometió a un remate público porque remataron 6 monitores, ya había terminado la guerra civil americana, y él compra 2. Compra 2 monitores a 700,000 pesos y los había vendido en Lima, sin ser el propietario, a 2 millones de pesos. O sea, prácticamente más de 2 veces o casi 3 veces su valor. Gran negocio de ese señor que había vendido barcos que no eran suyos para después comprarlos
y ya le habían pagado el 80%, por eso es que Discanseco no pudo anular la operación porque se había pagado más del 80%, y esos barcos que había comprado Prado llegaron al Perú remolcados durante 15 meses desde Nueva York al Callao pasando por el estrecho de Magallanes. Chile, pasaron por Chile, Chile sabía que eran barcos que no servían para nada. Y efectivamente en la guerra del Pacífico, en la guerra con Chile después, 10 años después, uno cuidó el Macocapac, Arica y el Atahualpa cuidaron el Callao, pero no servían para navegar ni mucho menos. Pues bien, este negociado de los barcos es a mi modo de ver que inicia la fortuna de Prado. Prado cae, se va a vivir después de comprar los barcos, se va a vivir a Chile. En Chile, como había habido una alianza con el Perú para combatir a los españoles y Prado les había dejado a la Armada peruana cuidando el puerto de Valparaíso, durante muchos meses, el Independencia y el Huáscar cuidaron Valparaíso antes de llegar al Perú. Entonces, allá el Congreso chileno lo hace general de división del ejército chileno con una pensión. Pensión que cobra mientras viviese allá. Y en el Perú era coronel, allá se hizo general de división. Después acá en el Perú lo hicieron general de brigada, pero siempre fue allá general de división. Entonces se instala en Chile con estas joyerías, el dinero del producto de los barcos, el sobreprecio de los barcos, y sus amigos chilenos, Santa María, Vicuña Maquena, Pinto, etcétera, y lógicamente se instala en Chile, y en Chile, a los 6 meses de llegado, funda un banco con esa plata. No el Banco Prado, sino el banco Montenegro. ¿Por qué? Porque Montenegro era su socio minoritario, tenía 5% y le puso el nombre de Montenegro al banco cuyo propietario Montenegro solamente tenía el 5% y él el 95% restante. Es decir, estaba pues camuflando, ocultando el origen de su dinero. Y ese banco funcionó. Después se compró unas minas de carbón en Carampangue, 3 minas de carbón en Carampangue, en la zona de, de, de Rota, en la zona de la Araucanía, de Lota, y donde había otras minas, la mina de carbón de Matías Cauciño, pero eran las de Matías Cauciño y la de él. Y esas minas surtían de carbón a los barcos peruanos de la época y a los barcos chilenos de la época. Pero claro, declarada la guerra, ya el Perú no recurría a esas, a Lota, a subir carbón, sino solamente los barcos chilenos iban a Lota a cargar de carbón sus bodegas y con con ese combustible llevaban al Perú, atacaban el Perú e inclusive hicieron el famoso desembarco en el sur de Lima y luego bombardearon desde el mar Chorrillos, ¿no? Con el Huáscar a la cabeza, lamentablemente. Bueno, entonces él se queda en Chile hasta el año 76 más o menos, que regresa al Perú para ser candidato a la presidencia, es candidato a la presidencia ayudado por Pardo, que era presidente saliente, asume la presidencia y en realidad, sabiendo todas estas cosas, no hace absolutamente nada para organizar el ejército y mejorarlo. Y la guerra, decía él que su compadre Pinto, el presidente de Chile, nunca le iba a declarar la guerra, pero se la declaró. Y él confiesa a una serie de personajes que hay en Lima, Godoy, uno de ellos, que es el embajador de Chile en Lima, los que en esa época se llamaba plenipotenciario, Godoy le confiesa pues que el Perú tiene un tratado con Bolivia y para él es muy difícil tomar decisiones. Pero además, Bolivia sabía que Prado también tenía intereses en Bolivia. No solamente tenía minas de carbón en Chile, sino tenía minas de oro y de plata en Camarones, en la zona de Bolivia. Y por eso es que el presidente Reyes, Efraín Reyes, Ortiz Reyes, o Reyes Ortiz, que viene a Lima, cuando es invadida Antofagasta por Chile, viene a Lima a exigirle a Prado que el Perú se entre a la guerra a favor de ellos. No se declare neutral, sino que entre en la guerra a favor de ellos. Entonces Prado tenía sus intereses en Bolivia, sus intereses en Chile y el jefe de Estado peruano y no sabía qué hacer. Claro, esa demora
hizo que Chile lo interprete como que él no quería declararse neutral y automáticamente le declaró la guerra el 5 de abril del año 79 al Perú. Y el Perú se vio obligado a entrar a la guerra sin estar preparado y con un presidente que era compadre del presidente agresor. Prado luego se traslada, se discute el Congreso. En el Congreso peruano se le da permiso para que pueda asumir el mando de las tropas. Hay que recordar que de acuerdo a la Constitución de 1960, el jefe de Estado no era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenía que asumirlo. Y el Congreso le daba esa posibilidad de asumir la jefatura de la Fuerza Armada y, de ser necesario, salir del territorio nacional para perseguir al enemigo. Pero eso, con esa disposición, Prado se va al sur, Arica, y se instala en Arica. No hace nada más que instalarse en Arica, con este permiso del Congreso, pero no va más allá, se queda en Arica. Dirigiendo la guerra, a mi modo de ver, con una serie de errores e inconvenientes. Y hay una carta en el libro que publico de julio del año 79 en Arica de Prado pidiéndole a Grace 3.000 libras esterlinas, que es algo así como $600.000, contra su cuenta en Londres eh, para que le guarde ese dinero, porque él iba a viajar a Nueva York. O sea, no le pide 3.000 euros para el Perú, sino para él. Ya estaba pensando él entonces en irse al Perú, buscar una excusa para irse al Perú y no dar la guerra, no dar la batalla. ¿Por qué? Porque sus propiedades en Chile eran muy importantes y podían ser embargadas o confiscadas o expropiadas o nacionalizadas. Entonces, él tenía que buscar la manera más elegante posible de dejar la jefatura del Estado para que otros vengan y él desentenderse de la guerra para que no toquen sus propiedades en Chile, insisto, minas de carbón que surtían de carbón a las naves chilenas que atacaban al Perú. Yo tengo acá en el libro, hay 8 o 7 escrituras públicas de compra-venta de terrenos en plena guerra en Chile por Prado. En Chile por Prado, escrituras públicas. Eso se demuestra pues que evidentemente no era una persona que trabajaba a favor del Perú, sino a favor de sus intereses y nada más de sus intereses. Pues bien, la guerra continúa, Prado regresa en noviembre y en diciembre va el día de su cumpleaños a celebrar su cumpleaños, se supone, en el Callao, a inspeccionar las obras, y lo que hace es embarcarse en el buque, en el bote de la Unión, y se va hasta un barco paita de una compañía americana, inglesa, chilena, con tripulantes chilenos, y se embarca ahí con un seudónimo y se va a Europa. A Europa no, en realidad se fue primero a Guayaquil, después a Panamá y después acabó en Estados Unidos. Huye, deserta, claro, después que Prado se fue, se arma un alboroto tremendo en el país. El Perú amaneció, es al día siguiente de la huida de Prado y la deserción de Prado, eh, desorientado, desmoralizado, decepcionado. El presidente Prado se fue. ¿Quién dirige la guerra ahora? Hubo movimientos muy duros en ese momento, esos 5 días de disturbios, y al quinto día la Municipalidad de Lima decide entregarle el mando supremo del país a Pirola con la calidad o el nombre de dictador, que Pirola asume. Porque el general Lapuerta, que era el vicepresidente, estaba muy viejito, muy enfermo, según las crónicas de los corresponsales extranjeros de aquella época, y que no salía de su casa. Él estaba enfermo. Y el único que hizo hincapié para seguir gobernando como presidente del Consejo de Ministros es el general Lacotera. Pero claro, no tuvo pues el respaldo debido y el pueblo condenó a Prado y a todos sus ministros, como se condena hoy día pues a los ministros del señor Castillo. Así que no aceptaron eso y aceptaron que venga un civil para arreglar los entuertos de una guerra básicamente militar. Pues bien, una vez que Prado se va, Prado se dedica a hacer negocios fuera. Se va a Colombia, invierte dinero en Colombia, en unas minas de oro, unas minas de esmeraldas, y se pasea por todo el mundo en realidad. Hay una carta aquí muy importante
que dice que Prado está en octubre del año 1873, al finales, está Prado en Londres con uno de sus vicepresidentes tratando de gestionar la condonación de una deuda de una compañía de Inglaterra hacia la compañía peruana de Lugano, lo cual pues es un signo de traición, ¿no? Él buscando eh, disolver la empresa, la Peruvian Guano, disolverla para que no pueda cobrar a los ingleses los dineros que le debía del despacho de el guano previamente, ¿no? Y por supuesto que se enteraron de estos en Lima, mandaron una carta y los destituyeron, sobre todo destituyeron al señor García García, que estaba ya tratando de hacer estas operaciones con Prado y con Canevaro. Eso no se dio a dar, pero esa es una clara demostración del interés que tenía Prado económico por encima de cualquier interés patriótico, y más aún siendo el militar y jefe, y habiendo sido jefe de Estado. Y finalmente, Prado, eh, cuando acaba la guerra, vende sus propiedades en Chile, vende las minas de carbón al señor Tomás Nord, que era el gran inglés o irlandés que se había hecho dueño de todas las salitreras peruanas entregadas por Chile. Se había convertido en un hombre muy rico, el rey del salitre en el mundo, y le compra en 600, a ver, en 175.000 libras esterlinas le compra las minas, como hoy día hablar de 500, o 600 millones de dólares aproximadamente. Vende esas minas y se concentra a vivir en Europa, viene a Lima un poco tiempo, tiene uh, un ambiente poco agradable para él, de reprimenda, etcétera. Está un poco rato y después se va y se queda en Europa ya a vivir hasta que muere. Eso es más o menos la historia de este desertor de la política peruana que le causó tanto daño al Perú y que hizo negocios con Chile durante la guerra, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, y que trató de ser endiosado por sus descendientes, que ricos con la herencia que heredaron de su padre, fundaron en Lima un banco, las empresas eléctricas, la industrial Santa Catalina, se hicieron de una gran fortuna y impusieron la política nacional y trataron de lavar la cara de su padre, de su abuelo, de su padre, con ideas falsas y biografías noveladas, tratando de demostrar pues lo que nunca fue, un héroe, un buen gobernante, un responsable gobernante en absoluto. Y eso ha llegado a nuestros días. Ellos han logrado tener un presidente con dos pedidos presidenciales mucho tiempo después de uno de sus descendientes, Manuel Prado Garteche, del 39 al 45 y del 56 al 62, y exaltaron las figuras de Leoncio y de Grosio Prado durante el gobierno de Manuel Prado Garteche, su primer gobierno, creando hospitales o colegios o provincias o ciudades con esos nombres, dos personas que eran hijos naturales, como se decía en esa época, de General Prado, y que no tuvieron ninguna vinculación con Prado, ninguna. Nadie duda de su heroísmo, y en buena hora que lo reconozcamos como tal. Pero también dejamos constancia que esos dos muchachos, como otros más, porque Prado tuvo como 18 o 19 hijos, no todos de su esposa, muchos fuera de matrimonio, pero que a quienes nunca reconoció, o si reconoció, nunca tuvo vinculación con ellos. Nunca. Pero claro, como el padre es desertor, el padre es traidor, los hijos después, y el Prado Arteche como presidente del Perú en los años que le dije, trató pues de reivindicar a sus medios hermanos con el ánimo evidentemente de borrar la deserción cobarde y traicionera de su antepasado. En fin, estoy a disposición de ustedes para lo que crean conveniente. Sí, excelente, Víctor García. Y creo que en la historia del Perú, creo que incluso salió una estadística
el hecho histórico que más recuerda o habla el peruano es justamente la guerra contra Chile. Lamentablemente no fue de todo lo positivo que hubiera sido mejor para nosotros, sino creo que se demostró una cara que tampoco no se conocía mucho en ese momento del Perú, porque creo que el Perú se creía superior a Chile, y creo que una de las noticias que se veían era que se veía un poco descabellado de que Chile nos iba a declarar la guerra en ese entonces. No sé si era tanto así, o quizás era un mito de ello, pero creo que la mayoría mencionaba aquello, que los peruanos creíamos de que Chile iba a ser incapaz de declararnos una guerra. Bueno, en realidad había entre Aníbal Pinto y Prado había una relación de compadrazgo, eran amigos y vecinos. Hay que recordar que el Vergara, el de la Quinta Vergara, era general y fue uno de los que, junto con Sotomayor, invadieron Lima, incendiaron el Chorrillos y Barranco, y fueron los vecinos de Prado de Viña del Mar. Prado compró a Vergara, de la Quinta Vergara, que era dueño de Viña del Mar, le compró un lote de terreno y construyó una casa pintoresca al lado de Vergara. O sea, había mucha relación con ellos y por lo tanto Prado estaba convencido que sus compadres y sus amigos, y siendo él general chileno, del ejército chileno, nunca le iban a declarar la guerra. Pues sí lo hicieron, sí lo hicieron. Exacto, sí. Y bueno, en toda guerra hay héroes y hay traidores, en este caso como Prado, por ejemplo, que muchos lo mencionan. Eh, y creo que fue una gran enseñanza que se tuvo. ¿Qué crees que debimos haber aprendido en esa guerra, en la guerra contra Chile, que algunos lo llaman como la invasión chilena, tengo entendido, porque incluso en una guerra sabemos que hay todo un mecanismo de hechos y esto ya quizás algunos mencionan de que ya no era una guerra, sino era una invasión chilena hacia Perú. Pero ¿qué cosa debimos haber aprendido en esos tiempos, en donde incluso debimos aplicarlo en esta guerra que teníamos contra el COVID? Vemos que los gobernantes no evolucionan, o bueno, no sé qué evolucionen, pero por lo menos eh, conozcan un poco más sobre este problema de la desunión, ¿no? Creo que se demostró muy claramente en este proceso de una guerra en donde teníamos que estar unidos, supuestamente. Bueno, lo que hay que mostrar es que lo que hay que aprender, y eso no lo, eso lo decía Churchill y otras más que han dicho una cosa parecida, que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y hay que defender los intereses de cada país. Y sus connacionales deben defender los intereses de su país y no confiar en nada que no tenga que ver con defender su patria, su soberanía, su territorio, etcétera, ¿no? Y eso es lo que no hizo Prado. Prado era un hombre de negocios, finalmente, un general con uniforme de general, pero un hombre de negocios. Detrás de su uniforme era un hombre de negocios. El hombre que hacía negocios de toda naturaleza. Yo tengo algunas cartas de Prado que le escribe a su mujer para que hable con los chilenos y no le compren un impuesto de la sal porque él exportaba sal por Piura. En esa época, inclusive, tenía negocios también poquitos, pequeños, pero en Piura. Y se preocupaba para que su mujer hable con los chilenos, con el enemigo, para que no le cobren ese tipo de impuestos. O sea, era un hombre que pensaba en billete y solo en billete. Pensaba en riqueza, en ventajas. No tenía idea lo que era patriotismo ni defender los intereses nacionales. Por eso es que esa figura se puede repetir, ¿no? Esa figura se puede repetir y se ha podido repetir con muchos personajes. Por ejemplo, el señor Kuczynski era un hombre muy vinculado al mundo de los negocios y con negocios en Chile, etcétera. O sea, una persona que tiene tantos negocios con países vecinos con el cual hemos tenido fronteras o las tenemos actualmente y pueden deteriorarse por cualquier cosa, entonces tenemos la desventaja de tener presidentes que lamentablemente tienen contactos internacionales o comerciales que los han hecho muy sólidos y les es difícil romperlos para hacer prevalecer la unidad nacional o el patriotismo. Perfecto, sí, exactamente. Una de las preguntas que también se menciona siempre cuando se habla de historia y gobernantes es siempre, quiero predecir, la cuestión de
¿quién es el mejor presidente del Perú? ¿Quién fue el mejor presidente del Perú? Según Víctor García, ¿quién fue el mejor presidente? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que, yo creo que ha habido presidentes emblemáticos. Castilla fue muy bueno, era un hombre ignorante, pero muy inteligente, de gran sentido común y de gran olfato para detectar las malas artes de sus compañeros o de armas o de aventuras, ¿no? Castilla fue un hombre que ordenó la casa, acabó con el caos de los gobiernos eh, cortos y ambiciosos de una serie de generales que se disputaban el poder después de la batalla o del combate o de la batalla de Ayacucho, ¿no? Después de la batalla de Ayacucho fue una sangría para el Perú hasta que llegó Castilla a ordenar la casa, porque todos en esa época querían, todos los generales, todos los que habían participado en Ayacucho y en Junín, las batallas querían tener una cuota de poder o gobernar el Perú. Y eso se reflejó en el caos que significó para el país esos años hasta que llegó Castilla y ordenó la casa. Yo creo que Castilla es muy importante. Después, creo que es importante también Pardo, el primer presidente civil. Creo que fue importante también Pierola, no como presidente en la guerra, porque cometió muchos errores, sino como presidente de la reconstrucción. El Perú no se hubiese reconstruido sin el aporte y el dinamismo de Pirola. Fue muy mal presidente Cáceres, por ejemplo, pero fue muy bien, muy buen presidente Pirola. Y después podemos rescatar a, a Pardo, José Pardo, después podemos rescatar a López de Romaña también, quizás, a pesar que la gente no lo recuerda, y Leguía, si quitamos la parte de la dictadura, del gobierno poco democrático que tuvo, reconstruyó el país. A Leguía le debemos el Perú moderno, digamos, ¿no? Y el embellecimiento de la ciudad de Lima, porque sin ser alcalde, siendo presidente, se preocupó mucho en mejorar Lima. Y yo creo que después de esto, yo creo que el gran presidente, bueno, Benavides también no estuvo mal porque reconstruyó el país después de una dictadura, de una guerra civil, de un conflicto con Colombia. Benavides de alguna manera también dio una paz importante. Pero yo creo que finalmente el otro gran presidente del Perú, sobre todo del siglo XX, ha sido Belaúnde, constructor. Sí, su audio, Víctor, su audio estaba apagado. No sé si me escucha, su audio estaba apagado, no sé si podía encenderlo. Víctor García, su audio está apagado, no sé si después escucha bien su audio. El audio es el detalle, lo desconectó su audio. Ahora ¿Aló? sí, ahora sí, perfecto, adelante. Ahora sí se ¿Aló? escucha. ¿Escucha? Sí, ¿Escucha? adelante. Sí, sí, perfecto. ¿Hola? Sí, sí, sí se escucha muy bien. ¿Hola? Sí se escucha, no sé si le escucha usted, que hay un problema con su audio. Ahora sí le escucho muy bien. Escucho. Yo le escucho muy bien. A ver, ahora me podrá escuchar bien, porque yo sí le escucho. No sé si es que me escucha ahora. A ver, esperemos un momento. ¿Hola?
Hola, Sí, le escucho. ¿Me escucha usted? no escucho nada, no escucho nada. Ah, qué raro. A ver, un momento. ¿Ahora me escucha? A ver, un momento, si no. Mm. ¿Ahora podrá escuchar, Víctor? Yo lo escucho muy bien. ¿Me confirma si me puede escuchar o no? No escucho. A ver, un momento. Hola, Sí, ahora sí me puede escuchar bien, porque yo escucho muy bien. ahora sí, perfectamente bien. Listo, Víctor, continúa, por favor. Sí, bueno, ahora que ya pasamos el 2021, bueno, el llamado bicentenario, en la que supuestamente teníamos que tener varias cosas supuestamente encaminadas, ¿no? Creo que pasamos sin pena ni gloria en ese bicentenario.
según su visión, ¿qué es lo que falta en el Perú para poder lograr lo que debería ser, lo que en un momento fue la gran potencia o el gran imperio incaico que se mencionaba tanto? Oye, bueno, si yo tuviese una fórmula, sería más importante que la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? A ver, no, yo creo que hemos ido degradando al país, ¿no? Yo creo que la mala educación, la mala formación cívica, eh, las malas elecciones que hemos hecho, eligiendo a los más inadecuados para gobernar, a, a, a ese deporte nacional que dice, pobrecito, no hay que hacerle nada, pobrecito, eso es fatal. La falta de castigo crea la impunidad y la impunidad fomenta la corrupción. No digo que se castigue mucho o poco, no, que se castigue simplemente. La falta de castigo es terrible. Y estamos asistiendo a una organización estatal que pone tantos problemas para desarrollar actividades privadas, inclusive públicas, que lo que hace es fomentar la corrupción. Y la corrupción es una gangrena, es un cáncer que va a devorar a todos. Y yo creo que eso es más importante, la más importante tarea que nos debe corresponder para superar lo más pronto posible este cáncer que va a hacer metástasis y va a destruir a la nación peruana. Tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Hoy en día que hay muchos problemas con la política peruana y usted menciona muy bien que una de ellas es justamente el tema de la corrupción. Muchos y todos lados hablan y mencionan el concepto de democracia. Creo que es una de las palabras más utilizadas y más abusadas, irónicamente, utilizándolo. ¿Qué es la democracia para Víctor García? Bueno, es, es el gobierno de todos, la participación de todos. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, pero es el gobierno también de reglas claras, es el gobierno de igualdad de oportunidades, es el gobierno eh, fuerte, no grande, fuerte, que, que sea un árbitro. En términos futbolísticos, no queremos un equipo que se enfrente al otro y que lo destruya sin arbitraje. No, queremos un árbitro que ponga tarjetas rojas y amarillas en el momento del partido. Un árbitro que permita que el chico golpeado se levante. Un árbitro que no permita que el grande abuse del chico. Queremos un Estado democrático que se respete en la ley sobre todas las cosas, venga de donde venga, caiga quien caiga, y que sea un Estado además que exija ciertos niveles de ética elementales para ejercer cualquier cargo de relativa importancia de la administración pública. Queremos finalmente una democracia participativa, no solamente representativa, sino que participe a través de decisiones que puedan tomarse con relación a los gobiernos locales. No es posible que una municipalidad acepte, por ejemplo, licencias de edificios de 30 pisos y la otra que está al costado de 5 o de 6 y nadie dice nada. O sea, que el pueblo participe mayormente en las decisiones municipales, en las decisiones regionales, que participe, como eran los cabildos de la antigüedad, los cabildos de la época pre-republicana, que a través del cabildo aprobadas una serie de normas que se iban a ejercer durante el ejercicio de la municipalidad. Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Excelente. Bueno, ahora se acercan las elecciones municipales del año 2000, bueno, este año 2022 y justamente, ¿no? Es creo que una de las cosas más primordiales respecto a la participación política y tratar de dar soluciones y proyectos. Y bueno, usted pertenece a Acción Popular y bueno, también los partidos políticos tienen una función.
eh, ¿qué función considera usted que es lo más primordial que hoy en día deben cumplir los partidos políticos? Educar, educar, ser canales de participación, pero también de educar. Hay que recordar que el gran maestro Sarmiento, José Domingo Sarmiento, decía que el pueblo es el soberano, pero también al pueblo se le educa. No podemos tener un soberano no educado. Al pueblo hay que educarlo. Y los partidos pueden educar al pueblo, como también los educadores, por las escuelas, etcétera. Hay que fomentar la educación en todo momento y los partidos pueden cumplir un sector de esa problemática, que es la formación cívica, la formación política de los que quieren hacer política y participar en política en el Perú. Perfecto. Bueno, justamente creo que es bien resaltante tener una visión positiva del Perú, ¿no? Creo que a pesar de los problemas que tenemos y la deuda que se menciona y a pesar de los gobernantes, ¿qué opinión usted merece sobre el actual gobierno? Bueno, muy pobre. Mi opinión es muy pobre, ¿no? Es un gobierno que no es comunista, no es nada. No es nada. Es un gobierno sin ideas, sin trayectoria, sin conducta, sin ética. Es un gobierno a la deriva, ¿no? Es un gobierno de tránsfugas, de pegalones, de abusadores, de cabeceadores, de deudores. Es un gobierno de tramposos, es un gobierno de gente con procesos penales abiertos, narcotráfico, tráfico de influencia. Eh, entonces, con todos esos antecedentes, mi idea no puede ser positiva, evidentemente, de este gobierno. Exacto, creo que sí. Bueno, lo lamentable es que el gobierno representa en cierta forma la sociedad peruana que tiene el día de hoy, ¿no? Y creo que Sí, también es el nivel educativo que tenemos respecto a los electores, ¿no? A los que van a elegir justamente, y muchos de ellos no les interesa la política, por el tema de que hay mucha corrupción y que muchos de ellos se defraudan de los políticos que tienen el día de hoy. Y bueno, usted tuvo una gran experiencia en la política nacional, no sé si nos podría comentar alguna experiencia, una anécdota que usted mejor considere que valga un poco la oportunidad de poder. bueno, eh, no se me ocurre nada importante, ¿no? Eh, yo lo que puedo decirles es que es un país que nos hemos dividido demasiado, que el dogmatismo y las ideas, algunas de extrema izquierda, otras de extrema derecha, se juntan y fomentan el radicalismo que le hace tanto daño al Perú. Y es una pena que siendo un país tan grande, tan importante, tan rico, podría lograr mejores índices de desarrollo si tuviésemos gobernantes y clase política más madura, más madura. Vemos cómo ahora hay un partido de izquierda que se aparta del partido de gobierno después de 6 meses que lo ha aupado, porque ya han dejado de poner ministros de ese partido en el gobierno. O sea, ese tipo de pequeñez intelectual, ese tipo de interés tan menudo por sacarle provecho al Estado en cualquier momento y bajo cualquier forma, me parece que es totalmente repudiable. Eso sí, de hecho, bueno, lamentablemente es los que son los perjudicados de la nación, ¿no? Vemos que a pesar de que tenemos una crisis política, de salud, económica, entonces se ve un poco defraudado aquí. Bueno, como última pregunta, ¿a quién admira Víctor García Belaúnde? De hecho, que muchos quizás ven usted un gran reflejo respecto a la lucha contra la corrupción, como se vio en la red Orellana, disculpa, y que también representó por varios años en el Congreso, uno de los principales poderes que tiene el Estado, y que es igual una de las voces importantes de la política nacional. Bueno, yo admiro a tres personas cercanas a mí en primer lugar. Admiro a mi padre,
todos fallecidos ya. Admiro a mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde y admiro a Fernando Belaúnde Terry, con el cual trabajé tantos años con él, y es un poco el motivo de mi participación política, ¿no? De los tres aprendí mucho y son mis paradigmas, ¿no? Ahora, fuera de ellos, evidentemente admiro a figuras históricas importantes, ¿no? Eh, San Martín, Bolívar, Unanue, una figura muy interesante, Unanue, Sánchez Carrión, eh, bueno, Castilla, por supuesto, Castilla un fuera de serie, eh, a Díaz Canseco, Pedro Canseco también, que es pariente nuestro, pero creo que fue 3 veces presidente del Perú, siendo segundo vicepresidente, pero no tuvo esa ambición nunca de quedarse, no sé, siempre de llamar elecciones. Creo que también Pirola fue un personaje muy importante. Creo que fue muy importante eh, Pardo, Manuel Pardo, los dos Pardos, Manuel y José. Y, y bueno, Bustamante Guerrero creo que como jurista más que como político. Eh, y después gente más reciente que acaba de fallecer, porque estoy refiriéndome solamente a los fallecidos, para que los vivos no se molesten. Eh, en mi partido he admirado siempre la conducta y trayectoria, por ejemplo, de Javier Arias Estela, fallecido recientemente, ¿no? Exacto. Bueno, justamente creo que son uno de los pilares aquello, que el tema del ejemplo, el tema de la política, en la educación, es justamente lo que falta. Justo conversando con unos jóvenes de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, mencionábamos que hoy en día faltaba mucho el tema de los maestros que había en otras décadas, ¿no? Que formaban justamente. Bueno, y perdón, y me olvidaba de los héroes, por supuesto. Grau, por supuesto, un fuera de serie, Bolognesi y Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, ¿por qué? Porque Alfonso Ugarte dejó toda su fortuna, era un niño bien, toda su fortuna la invirtió en la guerra, en armar un batallón, a irse a luchar por el Perú. Y no se entregó, no quiso entregarse y murió, se inmoló en el Morro de Arica. Un muchacho joven, buen mozo, soltero, con novia, que se va a Europa a estudiar, a trabajar, que no quiere irse, se regresa, se queda acá, saca su dinero del bolsillo, arma un batallón y se va al frente de ese batallón a luchar por el Perú. Es una persona admirable, ¿no? Es admirable. Así que yo creo que también él entra de esta gama de personajes que yo admiro. Sí, excelente. De hecho, que los héroes que, bueno, esperamos que muchos puedan tener esa conducta y ese amor al país, ¿no? Creo que es lo que más ha faltado hoy en día en nuestra sociedad, amor al Perú y amor justamente a todas las naciones. Y obviamente, como última, disculpe, ¿cómo le gustaría ser recordado a usted? Justo usted mencionaba que admiraba a Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry, tengo entendido que él quería que siempre lo recordasen como una persona que, ¿no? Que estaba soñando siempre con el Perú y lo tenía siempre presente. En su caso, Mire, yo no soy un personaje tan importante como lo fue Belaúnde para que todo el mundo me recuerde. Lo que yo solamente aspiro es bajar al sepulcro con la conciencia tranquila de haber servido a mi país, a mi patria, a mi familia y haber hecho el bien, nunca el mal. Haber trabajado para el bienestar de todos y haber ejercido mis actividades públicas o privadas con honestidad y transparencia y procurando siempre el bien de todos. Por lo tanto, solamente quiero que me recuerden como esa persona que se esforzó en eh, hacer feliz a los demás y a su país y a su familia. Nada más. perfecto. Bueno, agradecerte, Víctor García, por tu tiempo. De hecho, que siempre es bueno hablar de la parte de la historia. Creo que es una de las cosas que lamentablemente nuestra sociedad olvida y que a veces no se involucra mucho también en el tema de la política, lamentablemente. Y es una de las cosas que creo que la sociedad debería mejorar, de involucrarse más en la política, en los partidos políticos y tratar de justamente hacer el bien y servir al país como se pueda.
Así que agradecerte por tu tiempo, les deseamos los mejores éxitos en adelante, quizás tengas otra candidatura más adelante, o quizás simplemente esperamos verte escribiendo más libros, que también sería lo adecuado y lo idóneo. Así que muy buenas noches, doctor García. Gracias, muy amable, ¿eh? Muy amables. Gracias a ustedes.